poder reflexionar y meditar un poco en la palabra de Dios. Hoy vamos a continuar con el estudio del capítulo 11 de Hebreos y les invito a que abran sus Biblias en este pasaje. Voy a estar pensando un poco del versículo 13 al versículo 31. Voy a leerlo y ustedes me siguen allí en sus casas, en la Biblia, allí me siguen en la lectura. Dice así la palabra de Dios: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron muy hermoso y no temieron el decreto del rey. 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. 28. Por la fe celebró la Pascua, la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe Rachab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Esto es palabra de Dios. Este capítulo 11 ha empezado dando una definición de lo que es la fe. Se nos dice que la fe es una certeza, es una convicción fuerte en medio de las circunstancias. Es una convicción fuerte, totalmente segura, que está por encima de las dudas. La fe que se nos plantea aquí es una fe que no acepta de ninguna manera ninguna duda. Dice que por medio de esta fe, estas personas que se nos ha hablado anteriormente en estos 12 versículos, alcanzaron buen testimonio ante Dios y aún buen testimonio entre nosotros, pues en este momento los hemos venido estudiando, porque lo que ellos hicieron por fe aún nos enseña mucho en el siglo XXI. Hoy quiero pensar un momento acerca de la fe que se impone. La fe que se impone y por lo tanto vence. Quiero observar en este pasaje 6 puntos o 6 circunstancias mediante las cuales la fe se impone sobre esas circunstancias y nos da la victoria. Son circunstancias que ustedes como yo vivimos diariamente. Nos vemos abocados, nos vemos enfrentados a estas circunstancias, y más en estos tiempos donde el pánico ha circundado y nos ha llevado aún a la duda. Quiero pensar en primer lugar cómo la fe se impone sobre el presente. Observe lo que dice el versículo 13 al versículo 16, dice lo siguiente: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad.
Hemos visto en el inicio de este capítulo 11 que se nos habla de la fe de Abel. Abel ofreció un mejor sacrificio a Dios porque le creyó a Dios. Se nos dice que Enoc, por medio de la fe, no experimentó la muerte, sino que Dios lo arrebató, lo llevó y él no sufrió la muerte. También se nos ha enseñado un poco aquí en el capítulo 11 acerca de Noé que preparó un arca, que por medio de esa arca salvó a su familia en circunstancias que eran totalmente absurdas, prediciendo algo que era totalmente absurdo, como una lluvia que iba a inundar a todo el mundo conocido. Pero se nos dice que por medio de esa fe condenó al mundo y salvó a su familia. Después se nos habla del patriarca Abraham. Se nos dice que Abraham, estando allí en su ciudad, Dios le llamó y él salió por fe sin saber a dónde iba. Tomó su familia, tomó allí a su sobrino, tomó a su padre y se fue haciéndole caso a Dios. Y él no sabía dónde iba, pero creyó que Dios era fiel para cumplir lo que le había prometido. Posteriormente se nos dice de Sara, quien a los 90 años Dios le dice que va a concebir un hijo, siendo ella estéril. Ella circundaba en la vejez y ahora se nos dice que Dios le prometió un hijo. Y ella aquí en el capítulo 11 dice que creyó a Dios y estando en ese estado avanzado de edad y ya siendo estéril, ahora Dios le da un hijo. Lo interesante es que en el versículo 13 se nos dice que estas personas, todas ellas tomaron conciencia de algo, y es que ellas fueron conscientes de que eran peregrinos y extranjeros en esta tierra. La fe está por encima y se impone sobre el presente. Estas personas vivieron sus vidas pensando que simplemente estaban aquí como si estuvieran allí en una noche, descendieron sus carpas y pronto ellos por la mañana tomarían sus carpas y saldrían, porque ellos eran peregrinos y extranjeros, y ellos tenían esa convicción de que no pertenecían aquí. Ellos tenían la mirada puesta en el futuro. La fe, cuando se impone sobre el presente, quiere decir que la fe mira hacia el futuro. Estas personas miraban hacia el futuro y estaban buscando una ciudad permanente. Se nos dice que era una ciudad que fue diseñada y construida por Dios. Ellos no estaban pensando en volver atrás, porque tenían oportunidad de devolverse, pero ellos no pensaron en devolverse. Me parece curioso, porque Dios le está hablando a una comunidad hebrea que estaban pensando en volver atrás, estaban pensando en volver a los ritos mosaicos. Y Dios le dice, si ustedes tienen la fe correcta, ustedes nunca van a pensar en volver atrás. ¿Ha pensado usted en volver alguna vez atrás? La fe verdadera siempre mira hacia el futuro, porque la fe se impone sobre el presente. Segundo punto, segundas circunstancias que quiero observar aquí, es cómo la fe se impone sobre la muerte. Observe el versículo 17 al 19. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham, Dios le habla a él y le dice, Abraham, voy a hacer de tu descendencia una nación grande, va a ser incontable como la arena del mar, incontable como las estrellas del cielo, y todo eso lo voy a hacer por medio de Isaac. Una noche cualquiera, Dios habla a Abraham y le dice, Abraham, quiero que me sacrifiques a tu hijo Isaac en holocausto. ¿Qué pensaría Abraham en ese momento? No lo sé, la escritura no lo dice. ¿Será que tendría temor? Tal vez habrían preguntas en él. Lo que sí nos dice la escritura es que él madrugó la mañana siguiente, alistó todas sus maletas, alistó a su hijo Isaac, tomó a un siervo y se fue de camino, buscando el monte para hacer su sacrificio. En la mitad, allí de ese camino, Isaac le dice al padre, Padre, llevamos todo, pero ¿dónde está el corderito que vamos a ofrecer?
Abraham le dice: hijo mío, Dios proveerá. Literalmente quiere decir, Dios se proveerá a sí mismo. Llegaron al lugar. Entonces Abraham toma a Isaac, tendrá unos 25, 30 años Isaac, lo amarra, lo coloca en el sacrificio, allí en el altar, toma su cuchillo, lo levanta. ¿Qué estaría pensando Abraham? Yo creo que Abraham toma el cuchillo, lo levanta, ve a Isaac, y en Isaac ve cómo Dios va a cumplir todas sus promesas. Pero Isaac está a punto de morir. En la mente de Abraham está que Isaac ya estaba muerto. Ya simplemente descargaba su cuchillo sobre Isaac y moría. Es interesante porque Abraham, en medio de esa circunstancia, de esas preguntas, de ese dolor, Abraham toma como respuesta la obediencia. La fe, la verdadera fe, siempre tiene como respuesta la obediencia. Y allí se nos dice la escritura que llega Abraham, toma el cuchillo, y para él Isaac ya está muerto, ya murió, ya simplemente va a descargar su cuchillo y él va a morir, Isaac. Pero dice que él creyó a Dios, que Dios es fiel y que aún, si es necesario, Dios le levantaba entre los muertos. La fe, mis hermanos y mis amigos, se impone sobre la muerte. Nada detiene la fidelidad de Dios, ni siquiera la muerte. Entonces, se nos dice que allí, estando en ese sacrificio, hubo una voz que dice: detente, Abraham, ya sé que tú me temes. Y estaba allí un animalito listo para ser sacrificado. Mis hermanos y mis amigos, ¿estamos temerosos de la muerte? En estos días de pánico no podemos salir a la calle porque no sabemos qué puede pasar. Estamos guardados en las casas, y es bueno porque es hacer caso a nuestras autoridades y ser prudentes, pero sobre la muerte debe estar nuestra fe, porque nuestra fe se impone sobre la muerte. Tercer aspecto que yo observo, por medio del cual la fe se impone sobre una tercera circunstancia, y es: la fe se impone sobre la incertidumbre del futuro. Observe usted el versículo 20 al versículo 22, nos dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Aquí se nos habla de tres personajes. Esos tres personajes tenían algo en común cuando dijeron estas cosas. Estaban al final de sus días. Son tres ancianos al borde de la muerte. Son tres ancianos que ya estaban esperando simplemente la muerte. Allí observo cómo estas personas, aún en medio de esas circunstancias, tenían una certidumbre, una certeza de lo que iba a pasar en el futuro. Uno podría pensar que un anciano allí al borde de la muerte simplemente está conformista con lo que le va a pasar sus últimos días y se acaba todo. Pero estas personas no estaban así. Estas personas están mirando hacia el futuro, y aunque ya estaban ancianos, estaban al borde de la muerte. Esas personas podían dar un pensamiento y un ánimo a los que les rodeaban sobre el futuro que iba a acontecer. Ellos sabían que aunque se acababa esta vida con la muerte, ellos seguirían. Y ellos sabían que aunque la muerte viniera, ellos podían tener la certeza de que Dios podía cumplir su palabra. Tenían una seguridad del futuro, aún que estaban allí enfrentando la muerte. Se nos dice que Jacob adoró en su bordón. Posiblemente era un hombre que era más enérgico, tal vez a esa mención del bordón puede ser que Jacob todavía caminaba y en medio de su caminar lento estaba adorando a Dios. Adorar es tener gratitud, tener un reconocimiento de Dios. Pero en realidad estos tres hombres estaban preparándose para el futuro. Un hombre anciano que se ve ya al borde de la muerte usualmente no se prepara para nada. Estos hombres estaban seguros de que su vida continuaría y que verían la fidelidad de Dios.
Aquí la fe de estos hombres se impone sobre la incertidumbre de lo que podría venir más allá de la muerte. Estaban seguros de que estaban listos para recibir las promesas de Dios y su cumplimiento. Un cuarto punto que observo en el pasaje es cómo la fe se impone sobre la inminencia del sufrimiento. La fe se impone sobre la inminencia del sufrimiento y se nos da el caso de Moisés. Voy a leer aquí del versículo 23 al versículo 29. Dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hija de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. El caso de Moisés. Desde cuando Moisés era pequeño, sus hijos lo escondieron y después se encargaron de que fuera criado, pese al reglamento que había dado el rey de matar a los niños. Siempre Moisés estuvo allí en pleno sufrimiento. Él creció y al ver cómo su pueblo era maltratado, escogió, nos dice la Escritura, el sufrimiento por causa de Dios, que no los deleites temporales y pecaminosos de una vida en Egipto. La fe se impone sobre el sufrimiento. A veces pensamos que la vida cristiana es una vida en la cual no nos va a traer sufrimiento. La vida cristiana es simplemente esa crisis de fe que se impone sobre nuestros sufrimientos. Y nos dice que Moisés prefirió el sufrimiento de Cristo. Él estaba pensando en aquel Mesías que había sido prometido, en los sufrimientos de ese Mesías. Tal vez él diría a sí mismo: si ese Mesías va a sufrir, ¿por qué yo no? Porque si ese Mesías, que es el ungido de Dios, va a sufrir, ¿quién soy yo para no tener ese sufrimiento? Y dice que tuvo fe y por esa fe retó al sufrimiento. También observamos aquí cómo este hombre Moisés hace todo esto y se nos dice que como viendo al invisible. A veces cuando llega el sufrimiento, eso es lo que vemos, sufrimiento, y el temor entonces empieza a llegar a nuestra mente y a nuestro corazón. Moisés no. Lo que se nos dice aquí es que Moisés se sostuvo como viendo a Dios que es invisible. Lo real en nuestras vidas no es el sufrimiento, lo real en nuestras vidas es la presencia de Dios. ¿Lo cree usted? ¿Usted afronta el sufrimiento viendo a Dios y sus promesas? Y yo le hago esa pregunta y me la hago a mí mismo. ¿Será que yo afronto esos sufrimientos pensando que Dios es fiel y que Dios se impone sobre todo? La fe, nuestra fe, debe imponerse sobre el sufrimiento. Y dice que Moisés obedeció a Dios. Nuevamente encontramos este ingrediente en Moisés, en estos personajes. Moisés se nos dice que al estar allí en Egipto, se dijo que Dios iba a castigar a Egipto con la plaga de la muerte de los primogénitos, y se le dio unas instrucciones a Moisés, y Moisés entonces allí se apresuró y colocó sangre en los marcos de las puertas de las casas, y haciendo esto, entonces fueron salvos de la muerte de los primogénitos. Siempre la fe tiene que llevarnos a una obediencia. No puedo tener fe, creer en Dios, creer que Dios va a cumplir, pero eso apartarlo de mi obediencia a Dios no puede ser, no existe así. Hemos visto entonces cómo nuestra fe debe imponerse sobre todas estas circunstancias, que de seguro cuando estamos pensando en ello, usted sabe y yo sé que son circunstancias que vivimos a diario. Observo una quinta circunstancia sobre la cual la fe se impone,
Y es interesante, el versículo 30 nos dice lo siguiente: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Quinto, la fe se impone sobre nuestros métodos. Estos hombres estaban allí listos a conquistar la tierra prometida. Y entonces dice que pasan allí el Mar Rojo, luego pasan el Jordán y están listos para plantear la batalla. Y Dios les da la táctica. Les dice: vayan ustedes, den una vuelta a Jericó una vez por día y vuélvanse a sus tiendas. El segundo día vayan y vuelvan y den una vuelta y se regresan a sus tiendas. Tercer día, y al séptimo día ustedes van a darle 7 vueltas a Jericó y van a gritar. Ahora bien, seamos realistas, eso para nada es una táctica marcial. Eso no destruye ningún ejército. Eso no podemos tomarlo hoy en día como una gran estrategia de guerra. La gente, me imagino, que se reían de estos hombres, y aún estos judíos están pensando: ¿qué estamos haciendo aquí dándole vueltas a esta ciudad? La fe se impone sobre nuestros métodos. Estas personas aprendieron que ante Dios nos queda solamente rendirnos y humillarnos y aceptar sus métodos. Los métodos de Dios se aceptan solamente mediante la fe. El hombre de Dios que es de fe vive humillado delante de su presencia y él acepta lo que Dios le dice y cómo debe plantear su vida y cómo debe enfrentar las circunstancias. Solamente por medio de la voluntad de Dios y sus métodos es que podemos asegurarnos una sola victoria. No es con nuestros métodos, sino con el método de Dios. ¿Y cómo hago yo para poder tomar esos métodos y hacerlos propios? Por medio de la fe. Ahora bien, yo pienso en esas personas, gritan, las murallas caen, ellos ven allí, y en ese momento era evidente y no había ninguna pregunta de que Dios había obrado. La fe busca que Dios obre. No son nuestros métodos, no somos nosotros los que obramos, sino es Dios el que da la batalla, el que da la victoria. A veces vivimos cargados con nuestras vidas. A veces vivimos cargados porque no salen bien las cosas como nosotros pensamos. Examinamos nuestras vidas y nos damos de cuenta que hemos desechado la voluntad de Dios. Nos damos de cuenta que hemos confiado más en mis criterios, más en mis formas de hacer las cosas, y hemos desechado la forma de Dios, porque a veces nos parece que la forma de Dios no sirve. Es que la forma de Dios, eso no tiene la capacidad de llevar a la victoria. No nos engañemos, mi hermano, mi amigo. Solamente por medio de los métodos de Dios podemos alcanzar la victoria, y esos métodos se adoptan cuando nuestra fe se impone sobre nuestra voluntad y nos lleva a humillarnos y simplemente tener como única esperanza la fidelidad de Dios. La fe se impone sobre nuestros métodos. Finalicemos con el sexto punto, las sextas circunstancias en la cual yo veo que la fe se impone. La fe se impone sobre la condición humana. La fe se impone sobre la condición humana. Versículo 31 nos dice: por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Se nos narra entonces el caso de Rahab. ¿Quién era Rahab? Rahab tenía 3 aspectos que eran contrarios a su vida. Primero, era mujer. Y en estas culturas cananaitas allí desde esos tiempos, la mujer era menospreciada. No pasaba de ser un animal más, un ser de segunda. Rahab era una mujer. Además de esto, Rahab no era judía, era gentil. Pertenecía a un pueblo pecador, pertenecía a un pueblo el cual Dios había determinado sacar de la tierra. Como tercera medida, tercer aspecto de esta pobre mujer, era prostituta. Ejercía un trabajo, un oficio que ante los ojos de Dios es totalmente pecaminoso. Pero se nos dice en la Escritura que por la fe Rahab alcanzó salvación. Mis hermanos, mis amigos, no importa la condición en la cual nos encontremos,
importa su pasado, usted tiene la capacidad de poder confiar en Dios como estas personas lo hicieron. Rahab no se puso a pensar, bueno, Abraham era un hombre de Dios, Moisés era un hombre de Dios, yo qué puedo estar a la altura de ellos, yo no puedo tener testimonio delante de Dios para alcanzar misericordia y gracia de Él. Pero aquí lo que se nos dice es que Rahab por la fe alcanzó salvación. ¿Cuál es su situación? Independiente de lo que usted está viviendo, mi amigo, usted puede agradar a Dios si deposita su fe en la obra de Cristo. No importa su pasado, no importa de qué lo tildan en este momento, no importa sus vergüenzas, su fe se puede imponer sobre su condición humana. Puede encontrar salvación, usted puede encontrar salvación. Vivimos un mundo desesperado, se nos ha entrado el pánico, un mundo en el cual los mismos líderes no saben qué hacer. Usted puede encontrar paz en medio de esa tormenta. No importa su condición, usted puede tomar su fe e imponerla sobre todas estas situaciones. ¿Fe en qué, me dirá usted? Fe en la obra de Cristo. Solamente la obra de Cristo puede hacer que usted pueda imponerse sobre sus circunstancias presentes. Solamente la fe en la obra de Cristo puede hacer que usted se pueda imponer sobre la misma muerte. Tal vez usted esté en un lecho de muerte y ya lo desahuciaron. Su fe puede imponerse sobre esa situación. Usted puede que no tenga incertidumbre del futuro, no sabe qué va a pasar mañana. Usted puede tener fe acerca del futuro si usted deposita su fe en la obra de Cristo, quien es el único Salvador. Usted puede que esté atravesando circunstancias difíciles de sufrimiento, de dolor. Usted no es el único ni es el primero. Dios puede ayudarle para que se imponga sobre sus situaciones de sufrimiento. No importa su situación, Dios puede salvarlo a usted. Hermanos míos y amigos míos, que la fe de estos hombres no sea una utopía, no sea algo allá ideal que no podemos alcanzarlo. Podemos alcanzarlo porque Cristo es el autor y consumador de la fe. Acércate a Dios en plena confianza. Acércate a Dios, fortalécete en Dios y Él te dará una fe que se impone sobre todas las circunstancias de la vida. Que el Señor nos bendiga. Buena tarde. Mi hermano, a que tengamos una oración a Dios, pidiéndole a Dios que nos fortalezca nuestra fe, pero también diciéndole a Dios que nos perdone por todos los momentos de incredulidad en la cual nos hemos dejado llevar por las circunstancias. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios poderoso. Ayúdanos, fortalece nuestra fe, Señor. Ayúdanos, Señor, a vencer las circunstancias por medio de nuestra fe. Padre Santo, perdónanos, límpianos por nuestra incredulidad, perdónanos por creerle más a las circunstancias, al sufrimiento, a los temores y no creerte a ti. Fortalece nuestra fe en el nombre de Cristo Jesús. Amén.